Bienvenidos a la sala virtual, a esta clase que la Comisión Pedagógica y la dirección del colegio me ha asignado para trabajar con ustedes el día de hoy. Esta semana es de reforzamientos, esta semana es de retroalimentación. Si ustedes recuerdan, al inicio de la suspensión de clases, se les dejó una tareita de leer determinado capítulo, estudiar determinado capítulo en el libro. Pues esos contenidos abarcaban todo lo que respecta a polinomios algebraicos, términos algebraicos, reducción de términos, operaciones básicas con polinomios, para luego llegar a productos notables, cocientes notables, y la factorización. Entonces, hoy vamos a trabajar un reforzamiento de la factorización, aunque estos casos no los traté en la clase anterior, pero sí ustedes lo tienen en su libro, pero vamos a ampliar la información de esto. Así que nuestro primer tema es el cubo de un binomio. En productos notables, ustedes vieron que el cubo de A más B, como lo muestra ahí la imagen, el cubo de A más B es A cubo más 3A cuadrado B más 3AB cuadrado y más B cubo. Ahí se ilustra la gráfica en la pantalla que ustedes están observando. Pero la intención de esta gráfica es que ustedes vean en la parte superior izquierda las figuras que están reunidas en la parte superior izquierda. Ven ustedes ahí un conjunto de 8 figuras en tercera dimensión. Si los pueden observar detenidamente, hay 3 figuras que están como en color celeste, un verde celeste, y estas figuras tienen la característica de tener unas caras que son cuadradas, x cuadrado, pero tiene de altura y, de tal manera que su volumen es x cuadrado y hay 3 figuras de estas. Las figuras que aparecen en color naranja, esas tienen y cuadrado y de altura Buenos días. x, de tal manera que tiene x cuadrado y. En casi oculta se ve una figura azul. Me estoy refiriendo siempre al conjunto de figuritas que tenemos en el extremo superior izquierdo. Hay una figurita azul que es un cubo que tiene en cada arista una medida x, de tal manera que su volumen es x al cubo. Y hay otro cubito que tiene también un color rojo, un cubito en color rojo, y tiene medidas en cada arista y, de tal manera que es y al cubo. Cada una de las formas de las figuras están representadas a la derecha, de tal manera que ustedes ven un cubo rojo, un cubo azul, ahí tienen una figura en verde celeste, y en el conjunto son 3 de esos cuerpos, y hay 3 naranjas, ahí se ilustra una naranja para que se ilustre mejor cuál es la forma de estos cuerpos. Pues con esas 8 figuras o con esos 8 cuerpos sólidos, si se pide que formen, como que estamos jugando un rompecabezas, si ustedes forman con eso una figura, les queda exactamente la figura que tienen en la esquina inferior derecha. O sea, les queda un cubo perfecto con esas 8. Y ese cubo tiene en cada arista x más y. Por eso, el volumen de la figura total es el cubo de x más y. Ese es el cubo del binomio. Por eso, al descomponer el cubo de binomio en las figuras que les indicaba en el extremo superior izquierdo, dice, el cubo de x más y es igual a x cubo, o sea, la figura azul, más 3x cuadrado y, las 3 celestes, más 3xy cuadrado, las 3 naranjas, más y cubo.
el cubito rojo. Esto a manera de recordatorio, porque eso es la parte que se ha analizado anteriormente sobre productos notables. Un caso que ustedes analizaron cuando la señora Asley les impartió la clase de productos notables. Pues ahora, este tema de productos notables lo tomamos en el sentido inverso. Es decir, en lugar de tener el cuadrado del binomio, ahora nos referimos al polinomio ya completo y buscamos cuál es el binomio que elevado al cubo nos dé ese polinomio. Tal como se ve en la siguiente gráfica, ahí vamos a ver unos ejemplos. Y tenemos cuáles son las características, primero del cubo, características del cubo de un binomio. Queda un polinomio de 4 términos. Como ya vieron, tiene 4 clases de cuerpos, ese rompecabezas que armamos, ese cubo. Por eso ahí nosotros decimos tiene 4 términos, porque cada figura nosotros la podemos representar con su volumen específico, con un término algebraico. Si esos cuatro términos del polinomio los ordenamos, ustedes ya saben que ordenar un polinomio es colocar todos los términos en sentido descendente o ascendente con relación a una letra, su exponente. En este caso, lo haríamos con relación a la x, colocando primero el que tiene x al cubo, después el que tiene x cuadrado, el que tiene solo x, y de último el que no tiene x. Si un término así, o si un polinomio así ordenado, vemos que el primero y el cuarto de sus términos tienen raíz cúbica, eso es característica del cubo de un binomio. Vayan notando, vayan percibiendo bien claras las características, porque eso nos va a servir de clave para poder factorizar el cubo de un binomio. Repito, es un polinomio de 4 términos, si usted lo ordena, el primero y el cuarto tienen raíz cúbica exacta. Ahora, el segundo término, fíjense, es el triple producto del cuadrado de la primera, de la primera raíz, o sea, el primer término, porque si le sacamos raíz cúbica al primero y raíz cúbica al cuarto, hablemos de raíces. Entonces, el segundo término tiene la característica de ser el triple producto del cuadrado de la primera raíz por la segunda raíz. Y el tercer término, su característica es ser el triple producto de la primera raíz por el cuadrado de la segunda raíz. Entonces, ya es como nos queda ya la forma de el cubo de x más y, diríamos, es x al cubo, más 3x cuadrado y, más 3xy cuadrado, y más y cubo. Bien, en la gráfica que se les ilustró a ustedes al principio, pues teníamos las literales A y B. Pero es lo mismo, nos podemos familiarizar con A y B, o con X y Y, o incluso con M y N, o cualesquiera otras letras. Lo importante es que sea un binomio. Con estas características, entonces, ahora vemos los ejemplos que tenemos en la siguiente diapositiva. Ahí se les presenta unos ejemplos de cómo factorizar el polinomio x cubo más 9x cuadrado más 27x más 27. Observen que el primer término, como ese polinomio está ordenado y tiene 4 términos, pues nosotros vamos a asumir ya la posibilidad de que es el cubo de un binomio. Al primer término le sacamos raíz cúbica y nos da exactamente x. Al cuarto término, que está el 27, le sacamos raíz cúbica de 27 es 3. Quiere decir que nuestras raíces aquí son x y 3. Ahora ensayamos el triple producto del cuadrado de la primera raíz, o sea, x al cuadrado, multiplicado por la segunda raíz, que es 3. Si se dan cuenta, nos queda 9x al cuadrado y coincide con el segundo término del polinomio. Continuemos. Analizamos el triple producto
de la primera raíz por el cuadrado de la segunda raíz, o sea, 3 al cuadrado. Aquí primero se realiza la potencia. 3 al cuadrado, 9, multiplicado por 3, 27, y por x, 27x. Y pueden notar que es exactamente el tercer término del polinomio. Con estas verdades que hemos descubierto, que hemos analizado en el polinomio, entonces tenemos la seguridad de que es el cubo de un binomio. Y si es el cubo de un binomio, ya únicamente encerramos entre paréntesis las dos raíces. La raíz del primer término y la raíz del último término, separando esas dos raíces por el signo del segundo y cuarto términos del polinomio. Como en este caso todos los términos son positivos, entonces entre paréntesis hemos colocado x más 3 y está elevado al cubo. Esos son sus factores. Cuando algún ejemplo, a pesar de que lo estoy explicando muy despacio y detenidamente, pero si queda alguna duda, recuerden que están en clase. Con el debido orden correspondiente, ustedes pueden pedir alguna aclaración, pueden interrumpir, pueden activar su micrófono si no lo tienen activado y lanzar alguna interrogante, una pregunta o que pidan una aclaración. Con mucho gusto, porque yo desde acá puedo creer que todos lo están entendiendo, pero a lo mejor algo no lo he sabido explicar correctamente y ustedes tienen el derecho de pedir una aclaración. Pasemos a otro ejemplo. Vamos a factorizar y cubo menos 15y cuadrado más 75y menos 125. Ahora vean los términos de este polinomio. Hay dos términos positivos y hay dos términos negativos. ¿Y a qué se debe esto? Porque en el polinomio, o en el polinomio que resulta ser el cubo de un binomio, ese binomio puede ser una suma o una resta. Cuando el binomio es una suma de dos términos, todos los términos del producto nos han salido positivos. Pero cuando los dos binomios representan una diferencia, entonces en el producto nos ha salido un término positivo, luego un negativo, otro positivo y finalmente un negativo. Así tenemos este polinomio, pues, y cubo menos 15y cuadrado más 75y menos 125. Vemos que está ordenado en forma descendente con relación a la literal y. El primer término tiene raíz cúbica y lo ven ustedes allí, su raíz cúbica es y. Y el último término, raíz cúbica de 125, es 5. Entonces nuestras raíces son y 5. Analizamos de nuevo las reglas del cubo del binomio. Vamos a obtener el producto, el triple producto del cuadrado de la primera raíz por la segunda raíz, o sea, 3 por y cuadrado por 5, 15y cuadrado. Luego el triple producto de la primera raíz por el cuadrado de la segunda, o sea, 5 al cuadrado. Como primero se hace la potencia, 5 al cuadrado es 25, al multiplicarlo por 3, 75y por y, 75y. Y como pueden ustedes darse cuenta, estos productos que hemos analizado coinciden con el segundo y tercer términos del polinomio. En este caso, obviemos los signos, no nos fijemos de los signos, lo queremos los valores absolutos de los términos, porque estamos averiguando si coinciden sus coeficientes, sus literales y sus exponentes. Como sí cumple con la regla, entonces vemos si se trata del cubo de un binomio. Y por tratarse del cubo de un binomio, recuerden, sus factores son y 5 encerrados en paréntesis y separados por el signo del segundo y cuarto términos, que es negativo. Por eso nos queda el cubo de y menos 5. El cubo de y menos 5. Lo dije dos veces porque quiero enfatizar algo. A veces alguien dice y menos 5 al cubo y como que se distorsiona un poco y alguno tendría toda la razón de decir, entonces el y son los 5 se eleva al cubo. No. Si nosotros decimos el cubo de y menos 5, significa que estamos elevando el cubo todo el binomio y no solamente el segundo de esos términos. Finalmente, en esta misma diapositiva tenemos otro ejemplo. Hay que factorizar 8x al cubo menos 84x al cuadrado más 294x menos 343.
Como usted tiene calculadora ahí al alcance de su mano, le voy a dejar un tiempecito para que usted le saque raíz cúbica al último término. ¿Cuál es la raíz cúbica de 343? ¿Ya obtuvieron el resultado? Raíz cúbica de 343. Correcto, ¿ya alguien me respondió? 7, así es. Por eso tenemos ahí que la raíz cúbica es 7. Y la raíz cúbica del primero, como tenemos 8, su raíz cúbica es 2. Y x al cubo, su raíz cúbica es x. De manera, la raíz del primer término es 2x. Y la raíz del último término es 7. Si se lleva a cabo los procesos de decir el triple producto del cuadrado de la primera raíz por la segunda y el triple producto de la primera raíz por el cuadrado de la segunda, sí tenemos los términos 294x. También tenemos menos 84x al cuadrado. Con lo cual verificamos que se trata del cubo de un binomio y entonces sus factores son 2x menos 7, entre paréntesis todo ese binomio, y elevado al cubo. Esos son sus factores. ¿Qué significa? Que si usted multiplica 2x menos 7 por 2x menos 7 y por 2x menos 7, claro que obtiene el polinomio que está indicado ahí. Pero como usted sabe las reglas del producto notable, no hace las multiplicaciones, sino que aplica la regla del cubo de un binomio, eleva al cubo el binomio 2x menos 7 y obtiene efectivamente el polinomio que hemos factorizado. Pues de eso se trata la factorización, en este caso, que es el cubo de un binomio. Yo pienso que ya lo expliqué, y repito, si alguien tiene alguna duda, no tenga pena de interrumpir y pedir alguna aclaración o ampliación. Bien, entonces, si no hay dudas, por favor vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a trabajar la suma y diferencia de cubos perfectos. Fíjense, si hablamos de suma y o diferencia de cubos perfectos, nos vamos a referir a que tenemos un binomio que puede estar formado por la suma de dos términos o por la diferencia de dos términos, pero tiene la característica muy particular de que ambos términos están elevados al cubo. Los dos términos tienen exponente 3. Los dos términos son potencia, tercera potencia de algún término algebraico. Entonces, hablamos de suma y diferencia de cubos perfectos. Entonces, se puede tratar de la suma de dos términos cúbicos o la diferencia de dos términos cúbicos. La suma de cubos es divisible entre la suma de sus raíces cúbicas. Esto quiere decir que si usted tiene la suma de dos términos cúbicos, como por ejemplo, x al cubo más 27, que serían dos términos cúbicos, usted prueba a dividirlos entre x más 3, que son sus raíces, la división le sale exacta. No le queda un residuo. Entonces, ahí hay divisibilidad. Y si por el contrario, en lugar de ser una suma, tuviéramos una diferencia, es decir, fuera x al cubo menos 27, pues este binomio solo se puede dividir entre x menos 3, que son sus raíces cúbicas. Por eso dice, la suma de cubos es divisible entre la suma de sus raíces. Y la diferencia de cubos es divisible únicamente entre la diferencia de sus raíces. Haciendo una prueba, usted intentaría dividir x cubo más 27 entre x menos 3 y no obtiene un resultado exacto. La división no sale exacta. ¿Y por qué insisto en esto? Porque recuerden que cuando nosotros dividimos una cantidad, en este caso una expresión algebraica, y la dividimos entre otra expresión algebraica,
Ustedes saben, entonces tenemos ahí un polinomio dividendo y un polinomio divisor. Y al hacer la operación, lógicamente llegamos al cociente. Si la división es exacta, no tenemos residuo. ¿Qué significa? Que el cociente que usted obtuvo lo multiplica por el divisor y obtiene el dividendo. Es decir, esos son sus factores. Y eso es factorizar. Hallar los factores que al multiplicarlos nos den nuevamente el polinomio original. Bien, el divisor y el cociente son factores del dividendo. Dice acá en esta gráfica que se les presenta. Y muy bien. Así, por ejemplo, x cubo más y cubo es divisible únicamente entre x más y, siendo el cociente x cuadrado menos xy más y cuadrado. Entonces, x cubo más y cubo, como polinomio, va a tener como factores dos polinomios. El primero, x más y, que es la suma de sus raíces, y el otro, x cuadrado menos xy más y cuadrado, que es el cociente de dividir el polinomio original entre el divisor x más y. Otro ejemplo, x cubo menos 125. En x cubo menos 125, sabemos que ahí hay una diferencia de dos cubos. ¿Por qué? Porque x está elevado a 3. Y alguno diría, pero 125 no está elevado a 3. Claro que sí, es el número 5 al cubo. O sea, 125 es 5 al cubo. Por eso ahí originalmente sería x cubo menos 5 al cubo. Pero como un término numérico no se puede expresar como potencia indicada en álgebra, sino que tiene que darse efectivamente su potencia. Es que habíamos dicho 125. Pero usted, por el proceso de potenciación, inmediatamente sabe, es que 125 es la tercera potencia de 5. Entonces, su raíz cúbica es 5. Como se trata de una diferencia de cubos, puede ser dividida entre la diferencia de sus raíces, o sea, x menos 5. Y al dividir x cubo menos 125 entre x menos 5, nos da x cuadrado más 5x más 25. Ahora, aquí vamos a aclarar unas dos cositas que no las he mencionado. Cuando usted divide una diferencia de cubos, recuerde, solamente es divisible entre la suma de sus raíces. Suma entre suma. Pero el cociente va a llevar signos alternadamente positivo, negativo, positivo. Cuando usted divide una diferencia de cubos entre la diferencia de sus raíces, que es la única que la puede dividir, todos los términos del cociente salen positivos. Por eso ustedes en estos ejemplos se encuentran. En uno de los primeros ejemplos donde le decíamos x cubo más y cubo, siendo una suma, es divisible entre la suma, pero miren, en el cociente tenemos el segundo término negativo. Este último ejemplo, x cubo menos 125, como es una diferencia, se divide entre la diferencia, pero los signos de su cociente salen todos positivos. Y recuerde nuevamente que el divisor y el cociente son los factores del dividendo. Bueno, hasta ahí estaríamos con este caso de suma o diferencia de cubos perfectos. Espero que hayamos captado la idea. Espero que hayamos entendido perfectamente cuál es la situación, cuál es la regla que estamos manejando, cómo es que hemos llegado a estos resultados. Hasta el momento no he tenido ninguna consulta. Yo espero que esté quedando claro. Y no vaya a ser porque alguien solamente se abstiene de preguntar o porque qué dirán los demás. Recuerden que tenemos que quitarnos ese temor. No solo cuando estamos presencialmente en un aula, sino que ahorita que estamos en el aula virtual, tampoco vayamos a pensar, no me animo a preguntar porque qué dirán los demás. No, usted aténgase a sus conocimientos, a usted le interesa aprender, si algo no ha quedado muy claro, consulte, pregunte, antes de que pasemos a otros casos.
Cuando pasemos a otro caso, sí yo les voy a preguntar. Y como cuando dan la respuesta se identifican, los voy a tomar en cuenta para su zona de esta unidad próxima. Porque ahorita ya no puedo acumularles más puntos de la zona, porque ya hemos cerrado las casillas. Pero sí puede tener una validez para su próxima unidad. Entonces, sí, diga. Profe, buenos días, disculpe una pregunta. ¿Será que me puede explicar el último ejemplo? Solo que ese no me quedó muy claro. Donde tenemos x al cubo menos 125. Sí, ese, por favor. X al cubo menos 125 es una diferencia de cubos. ¿Verdad? Es una diferencia de cubos. ¿Por qué? Porque tienen el signo menos entre los dos términos. Y el primer término está elevado al cubo. Y el segundo término también es un cubo, porque 125 es el cubo de 5. O sea, es como decir 5 al cubo. Por eso, cuando sacamos raíces cúbicas de esos dos términos, la primera raíz es x y la segunda raíz es 5. Y eso es lo que tenemos entre paréntesis. En menos 5. Porque, repito, cuando tenemos diferencia de cubos, solo es divisible entre la diferencia de raíces. Si usted le pone suma de raíces, ya no le da, porque tiene diferencia de cubos. Ahora, posiblemente donde usted tenga la duda es por qué sale ese cociente. No sé si así es. Sí, ahí. Bueno, yo lo que quisiera ver, ¿cómo realizó usted el trabajo de la división de polinomios? ¿No tuvo usted dificultad para la división de polinomios? Sí, siempre más o menos. Bueno, es que recuerda que cuando vamos a dividir un polinomio entre otro polinomio, la primera condición, les dije en clase, es que lo tienen que ordenar los polinomios. Si es un polinomio completo, hablamos de polinomios completos y polinomios incompletos. Un polinomio completo es aquel que desde su exponente más alto continúan todos los términos sucesivamente hasta llegar al más bajo, o sea, al exponente cero inclusive. Si se ordenan los dos polinomios, a la hora de empezar a hacer la división, usted divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Recuerda ese proceso. Y ese es el primer término del cociente. Por eso acá, cuando usted va a dividir x cubo entre x, le da x al cuadrado. Y mire, ese es el primer término de su cociente. Pero como usted va a multiplicar ese primer término del cociente por el binomio divisor, entonces va a multiplicar x cuadrado por x, le da x al cubo. Y como lo va a restar del dividendo, le cambia su signo, porque recuerde que al restar se cambian los signos del sustraendo. Entonces ya le queda x cubo menos x cubo y desapareció, porque se anulan esos dos términos por ser de igual valor absoluto, pero tienen signos contrarios. Nos queda 0 y se elimina ese término. Pero al multiplicar usted x cuadrado por menos 5, le da menos 5x cuadrado. Y como lo va a restar, entonces le va a proponer más 5x cuadrado. Y por eso ahora ahí no tendríamos de quién restarlo, ¿eh? Entonces queda como, queda igual, menos 5x al cuadrado. Y bajamos el otro término que es y cubo. Como ese que nos quedó con más 5x al cuadrado, viene a ser ahora el primer término de su nuevo dividendo. Ese menos 5x al cuadrado, usted lo va a dividir otra vez entre x. ¿Y qué le da? Pues le da menos 5x. Ya se dijo por qué salió negativo ahora en el segundo término del cociente. Le da menos 5x. Y al multiplicar menos 5x
Por x otra vez tenemos menos 5x al cuadrado y como se resta se cambia de signo, se anula nuevamente. Y esto multiplica menos 5x por 5 y ya le da, o por menos 5x por menos 5 le da más 125. Pero como hay que restarlo, le cambiamos su signo y así se continúa el proceso de la división. Pero entonces, lo que usted tiene aquí en el segundo factor, o sea, x cuadrado menos xy más y cuadrado, ese es el cociente que resulta al dividir x cubo más y cubo entre x más y, en el caso del ejemplo que vimos al principio. Como usted me decía ahora, explíqueme bien ese otro caso, entonces ya estamos diciendo x cubo menos 125 dividido entre x menos 5, sí nos da x cuadrado más 5x más 25. Y se fijó que salieron los términos así completitos. ¿Ya? Entonces, tal vez lo que usted planteaba no es tanto de comprensión del caso de factorización, sino lo que tiene que hacer es repasar un poquito más la operación de división de polinomios, ¿verdad? Hay que repasar un poquito más la división de polinomios. Incluso después de la clase, se han dado cuenta, los que me han consultado, a todos he tratado de darles una respuesta. Algunos lo han hecho vía telefónica, otros lo han hecho por vía WhatsApp, y yo les he enviado incluso fotos de algunos ejemplos donde tienen las dudas, porque quiero apoyarles lo más que yo pueda para que su aprendizaje sea eficiente. Entonces, les repito, aquí no es tanto el procedimiento de la factorización, sino que yo pienso que usted tiene que fortalecer un poquitito más su proceso de división. Ahí no hay otra cosa más que dividir y llevar a ver qué es lo que va a obtener. O sea, si estamos, ¿sí? Sí, está bien, gracias, ya entendí. Bueno, y recuerde, pues, si esa recomendación va para todos. Cualquier otra duda me la pueden consultar aún después de la clase. Yo creo que la mayoría tiene ya mi número de teléfono y también se puede hacer por vía WhatsApp, por ese mismo número de teléfono particular. Entonces, yo con mucho gusto les atiendo y hasta les envío fotos de ejemplos que les resuelvo, porque cada uno tiene una duda distinta, ¿verdad? No todos tienen las mismas dudas. Yo trato de ayudarles a cada uno de acuerdo a su necesidad. Profe, bueno, como ya, ¿sí? le preguntan en el chat, Andrea González, profe, ¿eso se puede realizar utilizando una división con su gráfica? Una división con gráfica. Ajá. Pues la gráfica no siempre va a ser muy factible. Cuando hemos hecho gráficas, cuando hemos realizado gráficas, pues son los casos más sencillos, más simples, que únicamente nos sirven como orientación para tener nosotros la idea por qué el cubo de un binomio sale un polinomio de cuatro términos, ¿verdad? Y cuando se dice la gráfica, ¿y por qué ahí nos dijo que eran 8 cuerpos sólidos? Sí, porque se agrupan los que son iguales, los que tienen igual forma. Y por eso nos salen 4 clases de términos distintos. Pero si vamos a hacer una división un poquito más compleja y queremos hacerle gráficas, la verdad, nos sería muy complicado. Y entonces creo que en lugar de favorecernos, podríamos incluso hasta aburrirnos un poquitito. Claro que es un reto muy fuerte, porque sí se puede hacer, lleva mucho más que hacer. Pero las gráficas en un principio, siempre se buscan los ejemplos más simples, llevan ese propósito, expresar la idea de que geométricamente, aritméticamente y algebraicamente tenemos los mismos resultados. Entonces, ya no se trata de dividir por medio de gráficas, sino dividir por procedimiento algebraico y llegamos exactamente a su polinomio cociente. Y ese es uno de los factores. Entonces, ahora creo que vamos a pasar a otros ejemplos donde vamos a tratar de descomponer en factores unos binomios. Ahí lo tenemos en la siguiente gráfica.
vamos a hacer unos ejemplos de descomponer factores. Exactamente, ya tenemos acá la gráfica. Entonces dice x elevado a 4 menos 81. Ahora, aquí vamos a tener lo siguiente. X elevado a 4 y 81. ¿Se recuerdan? Que aquí se puede tomar como diferencia de cuadrados. Porque x elevado a 4 tiene raíz cuadrada y sería x cuadrado. Y 81 también tiene raíz cuadrada, que es 9. Sin embargo, vamos a preferir tomar este polinomio como que es una diferencia de potencias de igual exponente. Es decir, x está elevado a 4 y el 81, por potenciación, usted sabe que es 3 elevado a 4. Entonces, este binomio realmente es x elevado a 4 menos 3 elevado a 4. ¿Qué tenemos ahí? Una diferencia de potencias de exponentes pares, o en este caso, exponente 4. Y lo vamos a dividir entre su diferencia de raíces. La raíz cuarta de x a la cuarta, x. La raíz cuarta de 81, 3. Como teníamos una diferencia, la dividimos entre su diferencia. Y entonces, todos los términos del cociente nos van a quedar positivos porque estamos dividiendo entre diferencia de raíces. Si recuerdan, en los ejemplos anteriores, el cociente nos había quedado con 3 términos, porque las potencias estaban elevadas a exponente 3. Pero ahora están elevadas a exponente 4, y si están elevadas a exponente 4, quiere decir que el polinomio cociente va a tener 4 términos. Observen ahí, nos quedaron 4 términos como resultado de dividir x a la cuarta menos 81 entre x menos 3. El resultado sería x al cubo menos 3x al cuadrado más 9x menos 27. Pero nosotros a estas alturas ya no queremos que se haga la división. La división se hace cuando estamos en el proceso de ir conociendo poco a poco los procedimientos. Pero aquí a usted tiene que aplicar ciertas reglas prácticas para hacer un ejercicio de una forma más rápida y efectiva, sin equivocaciones. Porque en este caso, si usted dice, voy a dividir x a la 4 entre x, entonces mi primer término va a tener x elevado a 3. ¿Verdad? Va a tener x elevado a 3. Quiere decir que los demás términos van a seguir con x, pero disminuyendo su exponente. Y vea usted, en el segundo término tiene x elevado a 2. En el tercer término tiene solamente x. Y por último, está 27, que ya no tiene x. Pero ¿qué pasó con la segunda raíz, que es el 3? Mire, en el primer término del cociente no aparece porque solo está x al cubo. Solo está el primer término elevado al cubo. La segunda raíz no está. En el segundo término sí ya aparece el 3, o sea, 3 elevado a 1. En el tercer término aparece 3 elevado a 2, pero como ahí de una vez se escribe su potencia, que es 9. Y en el último nos aparece 3 elevado a 3, que sería 27. O sea, se empieza con x al cubo y termina con 3 al cubo. X al cubo va disminuyendo su exponente, mientras que 3 empieza de 0 y va subiendo hasta 3. Mientras una de las potencias va disminuyendo su exponente, la otra va aumentando su exponente. Y así no tenemos necesidad de acudir al proceso de la división, porque esto obedece a las reglas fijas de los cocientes notables. Profe, Entonces, ¿sí? le pregunta Shirley Bamaca. Entonces, ¿la cantidad de términos va a depender de qué potencia tenga? Exactamente. Sí, por ahí, en uno de los resúmenes que tengo más adelante, se enfatiza esto. Si es un binomio
que está formado por una suma o diferencia de potencias que va a tener exponente 5, el polinomio cociente va a ser de 5 términos. Y lógicamente ese pues es uno de sus factores, ¿no? Sí va a depender de los exponentes que tengan las potencias que estamos tomando como suma o diferencia. Repito, eso lo vamos a enfatizar en una de las diapositivas más adelante porque tengo ahí un resumen. Vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo. Ahora tenemos dos potencias de grado 5, o sea, de exponente 5. Y elevado a 5 menos 32. Recuerde usted que 32 es 2 elevado a 5. Por eso les he insistido mucho en conocer la potenciación. Porque alguien va a decir, ¿y ahora qué hago aquí con el 32? Es que yo no sabía que era quinta potencia. ¿Cómo no? Si eso fue lo que enfatizamos mucho en el repaso. Conocer la potenciación aritmética, ¿no? Entonces aquí usted solo ve el número 32 y ya sabe que es la quinta potencia de 2. Entonces aquí este binomio significa y elevado a 5 menos 2 elevado a 5. Si le sacamos sus raíces, la raíz quinta de y a la 5 pues es y la raíz quinta de 32 es 2. Como estamos hablando de una diferencia, lo dividimos entre su diferencia. Y menos 2. Al dividir ese binomio de x a la 5 menos 32 entre y menos 2, perdón, y a la 5 menos 32 dividido entre y menos 2, como vamos a dividir primer término entre primer término, y a la 5 dividido entre y, lógicamente nos va a dar y a la 4. Y esa y a la 4, esta y se va a ir repitiendo en los demás. En el segundo término va a estar y al cubo. En el tercer término está y al cuadrado. En el cuarto término está y a la 1, que no se escribe porque se entiende. Cuando está solo y, se dice que está elevado a 1. Y el último término, si usted quiere lo tomamos, ya no existe la y. Pero si usted quiere ser un poquito más acucioso y dice, sí, ahí está la y, solo que está elevado a 0. Y eso también una unidad menor que la anterior, ¿verdad? Y cuando decimos y a la 0, ¿pero por qué y a la 0? ¿Qué significa una expresión matemática elevada a exponente 0? Al 1. Entonces ahí tendríamos al final 16 por 1, queda el mismo 16, ya no hay necesidad de escribir por unos, porque queda solo el 16. Entonces vean, la y empezó con exponente 4, siguió con exponente 3, siguió con exponente 2, luego con exponente 1, y en el último término, si usted dice, está con exponente 0, y si dice, ya no está la y. Ahora, analicemos qué pasó con la segunda raíz, o sea, el 2. En el primer término no aparece, o si usted quiere, está 2 elevado a 0. ¿Y cuánto es 2 elevado a 0? Es 1. Y 1 por y a la 4 queda y a la 4. No hay necesidad de escribir entonces 2 elevado a 0. Pero ya en el segundo término sí aparece 2 elevado a 1, que es el mismo 2. En el tercer término tenemos 2 elevado a 2, que es 4. Y en el cuarto término, 2 elevado a 3, que es 8. Y en el último término, 2 elevado a 4, que es 16. Este polinomio empezó con y a la 4 y terminó con 2 elevado a 4. Cuando un término va disminuyendo su exponente, el otro lo va aumentando. Y así es como formamos ese polinomio. ¿Se dan cuenta? Ya es un procedimiento bastante sencillo. Es agarrarle la mecánica a esto y mientras una de las raíces va disminuyendo su exponente, la otra raíz va aumentando su exponente y coincide en que salen exactamente aquí 5 términos porque nuestras potencias son de exponente 5, son de grado 5. Creo que ya vamos entendiéndonos poquito a poco. Tengo ahora x elevado a 5 más 243. Este binomio está un poquito diferente al anterior. Ponga mucha atención en este. ¿Serán dos potencias de exponente 5? Entonces, usted tome su calculadora y saque la raíz quinta a 243. Ese proceso lo vimos en el repaso. ¿Cómo le saca usted raíz quinta a 243? ¿No quiere sacar la raíz? Va probando un número.
Va probando un número y entonces usted prueba, ¿cuánto es 3 elevado a 5? Es 243. Entonces tenemos dos potencias de exponente 5. X elevado a 5 y 3 elevado a 5, que eso es el 243. ¿Se da cuenta por qué era tan importante aprenderle bien la tablita de potenciación que le presenté en clase? Porque ahora va a necesitar en cualquier momento. Y no solo en esta clase, en todos los demás contenidos que vienen de matemática. Usted tiene que hacer uso de potenciación. Y ya no va a estar probando un número y otro. Usted tiene que ir a lo seguro. ¿Cuál es la potencia de un número? Pues bien, aquí es x elevado a 5 más 3 elevado a 5. Pero le dije, hay otra cosita que notar aquí. Es una suma. Ya no es como las anteriores que tenía una diferencia. Y es que fíjese usted que cuando tenemos exponentes impares, aquí los exponentes es el 5, ¿verdad? Y el 5 es número impar. Cuando tenemos exponentes impares, puede tratarse de una diferencia de potencias o de una suma de potencias y son divisibles. Por eso, en el caso anterior, cuando yo les hablé de la suma o diferencia de cubos, porque como el exponente 3 es impar, podemos hablar de una suma o de una diferencia. Eso sí, óigalo bien. Cuando es una suma de potencias, solo es divisible entre la suma de sus raíces. Y cuando es una diferencia de potencias, solo es divisible entre la diferencia de sus raíces. Por eso acá, en este ejemplo que estamos analizando, x elevado a 5 más 243 es una suma de potencias de exponente 5, entonces es divisible entre la suma de sus raíces quintas. La raíz quinta de x a la 5 es x y la raíz quinta de 243 es 3. Ahora estamos dividiendo una suma de potencias entre la suma de sus raíces. Como el divisor es una suma, nuestro cociente va a tener términos alternados en signo positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya se fijó que cuando el cociente es una suma? Perdón, cuando el divisor es una suma, el cociente le sale positivo, negativo, positivo, negativo. Pero cuando su cociente era una diferencia, todos los términos, perdón, cuando el divisor era una diferencia, todos los términos del cociente le habían dado positivos. Y de igual manera, mire, x empieza con exponente 4. ¿Y por qué no empieza con exponente 5? Porque x elevado a 5 está dividido entre x. Luego estamos dividiendo primer término entre primer término. Y al dividir ahí, estamos dividiendo potencias de igual base, se copia la base y se resta el exponente 5 menos exponente 1, quedó con exponente 4. En los siguientes, x está elevado a 3, después x elevado a 2, después x elevado a 1, que no se escribe el exponente, y de último, ya no escribimos x. La segunda raíz, 3, no aparece en el primer término, solo está x elevado a 4. En el segundo término ya aparece 3, que es elevado a 1 y sigue siendo el mismo 3. En el tercer término, 3 está elevado a 2, entonces le escribimos 9. En el cuarto término, 3 está elevado a 3, le escribimos 27, que esa es su potencia. Y el último, 3 elevado a 4, que es 81. Hacemos aquí una pequeña pausa y pregunto, ¿logré explicarles el manejo de estos exponentes? Así usted no tiene necesidad de ir a la división, solamente maneja ahí la combinación de las raíces. ¿Estamos bien? Vamos a entrar a analizar el siguiente ejemplo. 8x al cubo más 64y al cubo. Vea cómo nuestros ejemplos cada vez son un poquito más serios, un poquito más complicados. No digamos complicado, porque usted ya sabe que en matemática no hay cosa difícil, solo hay cosas menos fáciles, ¿verdad? Pero no hay nada difícil. Bien, entonces tenemos que analizar, ¿qué pasa con estos términos? Es una suma de dos términos cúbicos. ¿Por qué? Porque el 8 tiene raíz cúbica, que es 2, y x está elevado a 3, pues tiene raíz cúbica. Y en el segundo término, 64 tiene raíz cúbica, sí.
¿Cuál es? 4. Por eso usted sabe las tablas de potenciación. Raíz cúbica de 64 es 4. Y raíz cúbica de y al cubo, pues es y. ¿Cuáles son entonces las raíces? 2x y 4y. ¿Cuáles son los exponentes de las potencias? 3. Es un exponente impar. ¿Se vale entonces la suma? Sí se vale la suma de potencias. ¿Quién la divide? La suma de sus raíces. Y si es divisible entre la suma de las raíces, ¿cómo salen los signos del cociente? Alternados, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya ven? Es lo mismo que se trabaja en todos los casos aquí. Pero aquí en esta parte, yo les dejé para el segundo polinomio, o sea, los términos que van a salir del cociente, lo dejé entre corchetes y luego paréntesis para que sea un poquito más expresivo. ¿Por qué? Porque digo, tengo el primer término, que es 2x, o sea, la primera raíz, y está elevado a 2. ¿Por qué? Porque los exponentes de mis potencias son exponente 3. Entonces, al dividirlo entre exponente 1, me va a quedar exponente 2. Y en el siguiente, con signo negativo, ya sabe por qué, porque el cociente, porque el divisor tiene una suma. Escribo la primera raíz, que es 2x, y lo multiplico por la segunda, que es 4y. Es que la primera raíz en el primer término estaba con exponente 2. En el segundo término ya tiene solamente exponente 1, que no se escribe. Pero ya me aparece la segunda raíz, que es 4x. Y me aparece con exponente 1, que no se escribe. Y para el tercero, ya no tengo la primera raíz 2x, sino ya solamente la segunda raíz, que es 4y, y está elevado a 2. ¿Y salieron 3 términos? Sí, porque los exponentes de mis potencias es el número 3. Ya simplificado todo eso, nos ha quedado 2x más 4y, que es el divisor, es el primer factor, y el segundo factor quedó simplificado a el cuadrado de 2x, 4x cuadrado. El producto de 2x por 4y, 8xy. Y el cuadrado de 4y, pues es 16y al cuadrado. Y ahí están los dos factores del binomio 8x al cubo más 64y al cubo. Ahora le digo algo. Si usted quiere comprobarlo ya detenidamente, como usted va a quedarse estudiando bastante matemáticas, se va a quedar muy motivado el día de hoy. Y recuerde, ya la próxima semana tenemos nuestra evaluación. Entonces hay que prepararse bastante. Si usted quiere comprobar esto, usted toma estos dos factores, multiplíquelos, y va a ver que le va a dar el binomio que tenemos al principio. No va a fallar esto. Alguno puede tener duda. ¿Cómo va a ser posible si voy a multiplicar un binomio por un trinomio? ¿Tiene que dar un polinomio más grande? No, porque por la combinación de signos, algunos términos se van a excluir mutuamente y nos va a quedar como resultado final solamente un binomio. Y eso lo va a comprobar usted con sus propios ojos, su propia experiencia de trabajo, a la hora de hacer una multiplicación. Ahora, de último, está un ejemplo, m elevado a 7 más n elevado a 7. ¿Qué tenemos acá? Una suma de dos potencias, imagínense, de grado 7. El 7 es número impar. Entonces, si es impar, se vale la suma y se vale también la resta o diferencia de potencias. Tanto, así como está aquí, m a la 7 más n a la 7, como si fuera m a la 7 menos n a la 7, podría ser divisible. Pero cuando es una suma, solamente se divide entre la suma de sus raíces, ¿verdad? Y cuando es una diferencia, solo se divide entre la diferencia. Ahora, analicemos esto. Las raíces son m más 7. Perdón, m más n. Y el primer término del cociente va a ser m elevado a 6. El segundo va a ser negativo, y usted ya sabe, por la combinación alterna de sus signos, porque estoy dividiendo entre divisor, que es una suma. En el segundo término, ya m ya aparece elevado a 5,
pero aparece la otra raíz con n, que sería elevado a 1, y no hay necesidad de escribirle el exponente. Después, m elevado a 4 va disminuyendo y n elevado a 2 va aumentando. Después aparece m elevado a 3 va disminuyendo, n elevado a 3 va aumentando. El siguiente término es m elevado a 2, sigue disminuyendo, y n elevado a 4 continúa aumentando. Después solo tenemos m elevado a 1 y n elevado a 5 sigue aumentando. Y por último, ya no aparece m, ya solo tenemos n elevado a 6. Y si usted cuenta, ahí tenemos 7 términos para el cociente. Ahora usted puede simplificar esas operaciones porque no va a quedar presentado así. Se tiene que reducir para que quede ya solamente un paréntesis para el primer factor, que es m más n, y un paréntesis para el segundo polinomio, que es el cociente de esta división. Y mire que así hemos ya trabajado la parte que nos expresa que una suma o una diferencia de potencia, de dos potencias que tienen el mismo exponente, sí se puede factorizar, pero tiene sus reglas. Esas reglas, entonces, creo que la vamos a conocer en la siguiente diapositiva, donde yo le presento un resumen. Y en este resumen le digo, para factorizar un polinomio, siga este camino. Es decir, aquí ya no me voy a referir únicamente a la suma o diferencia de potencias, sino que me voy a referir a un polinomio cualquiera, un polinomio cualquiera. Resulta que cuando se les asigna un ejercicio, estos ejercicios van a tener distintos casos. Y para verificar el grado de su dominio en este tema, cuánto aprendió usted de este tema, pues no se le dice a qué caso corresponde, usted lo tiene que identificar. Por eso yo le doy este camino. ¿Cómo podemos identificar qué tipo de polinomio es? Porque con lo que hemos explicado hasta la diapositiva anterior, hemos abarcado ya todos los casos de factorización, con una única excepción, que es el trinomio cuadrado perfecto por suma y resta, que el único que trata este caso de factorización es el autor del álgebra más conocida, que es Aurelio Galdor. Él presenta ese caso. No es muy frecuente que aparezca. Por eso cuando analizamos en los otros libros, el que usted tiene ahí a su disposición en su enlace en el aula virtual, el que estamos usando como guía, no presenta ese caso. Pero todos los demás sí ya los hemos tratado. Entonces, cuando usted esté frente a un ejercicio y digan, voy a descomponer en factores todos estos polinomios, ay, pero yo no sé qué caso es. Mira, ahí es tan fácil. Para factorizar un polinomio, siga este camino. Entonces, primero, dice, pregúntese si tiene factor común. Sea el polinomio que sea, usted pregunte, ¿tendrá factor común? Pero por favor, que sea una pregunta tan insistente. Lo primero que usted tiene que hacer cuando va a descomponer en factores un polinomio, primero pregúntese, ¿tendrá factor común? Ya sea un binomio, si es trinomio, si es un polinomio de 4, de 6 términos, no importa. Pregúntese, ¿tendrá factor común? Y entonces, pueden haber dos respuestas. Si usted da que sí tiene factor común, entonces es del caso del factor común y usted descompone en factores por el primer caso que vimos, es el factor común. Pero si la respuesta es no, que no tiene factores, no tiene ningún factor común en todos los términos, entonces no va a decir, entonces no se puede, no. Continúe el camino y pregúntese cuántos términos tiene el polinomio. Y ahí van a haber muchas respuestas, ¿no? Una primera sería, tiene dos términos. ¿Qué puede ser? Si tiene dos términos, puede ser una suma o diferencia de potencias de igual grado, que es el caso que acabamos de trabajar. Que por cierto podría ser un único caso para abarcar la suma diferencia, la diferencia de potencias de grado 2, o sea, la diferencia de cuadrados. Recuerda que eso fue uno
de los casos iniciales que trabajamos. Creo que fue nuestro cuarto caso. Diferencia de cuadrados perfectos. Encaja en esto. La suma o diferencia de cubos, que fue con el que empezamos aquí esto de binomios. Encaja aquí en este caso. Suma o diferencia de potencias de igual grado. Ahí abarca todo. ¿Por qué? Porque usted va a tener una suma o diferencia de cuadrados, una diferencia de cuadrados, una suma o diferencia de cubos, una diferencia de potencias de grado 4, una suma o diferencia de potencias de grado 5, una diferencia de potencias de grado 6, una suma o diferencia de potencias de grado 7. ¿Se da cuenta que cuando les dije grado 3, grado 5, hablo de suma o diferencia? Porque se puede la suma y se puede la diferencia. Pero cuando les hablo de grado 2, o sea, cuadrados, grado 4, grado 6, solo hablo de diferencias. Porque la suma de potencias de exponente par no es divisible. No es divisible. Bueno, entonces mire, si cuando usted se pregunta ¿cuántos términos tiene este polinomio? Tiene 2 términos. De seguro es un binomio. Solo identifique qué clase de binomio es. ¿Es una suma o es una diferencia de potencias? Y aplique estas reglas que hemos trabajado hoy. Y mire, el caso es muy sencillo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y ahí tenemos ahora una siguiente respuesta. Dice, ¿cuántos términos tiene el polinomio? Puede ser 3. Ah, entonces es un trinomio. ¿Y cuántas clases de trinomio conoce usted? Pues conoce un trinomio cuadrado. Perfecto. Conoce un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. O conoce un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Solo es cuestión de que usted identifique cuáles de esos 3 trinomios encaja con el caso que usted trata de resolver y aplica la regla correspondiente a cada uno. Es más, si usted tiene un trinomio, puede aplicar una única regla que es la última. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y fíjese que aunque sea trinomio cuadrado perfecto, se puede resolver por esa tercera regla. Por eso en su libro de Stewart no aparece aparte el trinomio cuadrado perfecto, no aparece aparte el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, no aparece aparte una regla del trinomio ax cuadrado más bx más c, sino que únicamente le dan una regla de trinomios. Y usted con esa única regla puede descomponer todo. Pero nosotros vimos por separado el trinomio cuadrado perfecto, vimos por separado el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y este trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. De tal manera que cuando usted dice, este polinomio no tenía factor común, hizo la siguiente pregunta, ¿cuántos términos tiene? Tiene 3, cualquiera de estos trinomios usted va a resolver. Pasemos a la siguiente respuesta. Y si dice, el polinomio tiene 4, bueno, ya no van a ser trinomios, ¿no? Si tiene 4, entonces tiene 2 opciones. Puede ser cubo de un binomio. Recuerde que el primer caso que vimos hoy, el cubo de un binomio es un polinomio de 4 términos. Pero para que sea cubo de un binomio, recuerde que al estar ordenado debe tener raíz cúbica el primero y el último. Ahí entonces usted sigue averiguando si cumple con las reglas del cubo de un binomio y usted ya solo dice la raíz del primero y la raíz del último, la raíz cúbica primero y la raíz cúbica del último y separa con el signo del segundo, ¿no? Pero si no tiene raíces cúbicas, dice, no, este no va a ser cubo de un binomio. Entonces la otra opción es un polinomio que puede agruparse. El segundo caso que vimos, cuando tenemos un polinomio de 4 términos, se pueden agrupar y formar factor común polinomio. Y eso tiene ahí su solución. Pudiera darse el caso, después de que dice, el polinomio no tenía factor común, la primera pregunta que usted se hace. Y ahora viene la segunda. ¿Y cuántos términos tiene? La respuesta es 6. Perfecto, 6. ¿Qué ocurre ahí? Necesariamente hay que agrupar. ¿Cómo va a agrupar? ¿2 grupos de 3 o 3 grupos de 2? Y ahí sí, muy atento, porque si usted logra formar 2 grupos de 3, pudiera darse el caso de que los 2 grupos de 3 le dé 2 trinomios cuadrados perfectos, que sería un ejemplo muy bonito. Usted los descompone por trinomio cuadrado perfecto, le queda una diferencia de cuadrados y continúa y le sale un caso muy, muy, muy peculiar, muy interesante. Yo creo que alguien está preparando una pregunta. ¿Sí?
Profe, y si tiene 5 términos, no se preocupe, agrúpelos. Un grupo de 2 y un grupo de 3. Con mucho cuidado, porque el grupo de 3 puede ser un trinomio cuadrado, perfecto. Y entonces usted lo factoriza por separado y el otro también. Y ya le quedaron ahí los factores. Fíjese que ese es un camino muy, muy práctico que yo les he inculcado para poder determinar cómo descubrir qué procedimiento voy a hacer en un ejercicio de factorización. Yo tuve muchos casos cuando algunos alumnos me decían, profe, es que a mí se me quedaron ya los casos, pero esa su miscelánea que usted dejó de ejercicio, no entiendo cuál caso es. Dígame qué caso es y yo se lo resuelvo. No es que antes que usted me diga, usted descubra qué caso es. Pero es que no lo encuentro en ningún lado. Entonces le dije, voy a buscarla para que tenga una referencia. Y fíjese que estuve buscando libros y libros y ninguno dice. ¿Cómo puede usted descubrir a qué caso corresponde un polinomio? Entonces yo traté de formarle este camino que es muy corto y muy práctico. Si usted lo pone así ya a su disposición y lo lleva a cabo en la realización de sus ejercicios, usted no se va a equivocar. Usted va a poder resolver los casos de polinomios a factorizar, sean como sean. Y es que al terminar yo les voy a dejar aquí un ejercicio. No es una tarea excesiva, porque usted ahorita ya no puede estar resolviendo tareas. Usted ya tiene que estar estudiando para su evaluación. Pero sí le dejo un ejercicio para que practique, porque estudiar es practicar. Estudiar no es solamente pasar la vista, leer, sí, ya me recuerdo cómo se hace. No, haga ejercicios. Eso es estudiar. Entonces yo le voy a dejar unos ejercicios despacito, ¿ah? Pero antes de que usted los mire o antes de que usted los analice, formemos otro espacio de diálogo. Entonces tenemos unos minutitos. Algo pudo haber quedado no muy claro hoy. Algo yo pude haber fallado en la explicación y tal vez usted no captó bien la idea. O puede ser también que algo le distrajo en un momentito y usted no me captó bien lo que yo le dije. Sea lo que sea, por favor, descartemos todas las dudas. ¿Qué duda tiene? Analicémosla y después vamos a hablar del ejercicio, ¿ok? Bueno, ingresaron algunos alumnos un poquitín tarde, qué lástima, pero que no lo vieron desde el principio, pero ojalá haya sido por razones muy justificadas, no por levantarse tarde, ¿verdad? Estoy a la espera de algunas preguntas. Profe, ¿Sí? Escucho. profe, es que yo empecé un poco tarde, no, lo que pasó es que mi Zoom, me sacaba de sala y lo primero que estaba explicando no muy lo pude oír bien. No sé si Ah, podría regresar. es cuando trabajamos el cubo de binomio. No sé si a eso se refiere. Ay, no sé, profe, porque Bueno, sí, era, vamos a era lo regresar. primero, la primera diapositiva Sí, que entonces estaba se refiere presentando. al cubo del binomio. Sí, vamos a ubicarle ahí la diapositiva correspondiente. Es donde tenemos ahí pues unas figuritas. Yo les había indicado que en esta gráfica estamos tratando de ilustrar unos cuerpos sólidos que están en la esquina superior izquierda. Hay una figura, por favor, solo ubíquese en el grupo que está en la esquina superior izquierda, no los que están ahí dispersas a la derecha. Hay una figura azul que aparece un poquito oculta, casi no se ve, pero ese es un cubo que está ahí. Y es un cubo porque tiene en cada arista la medida de X, o sea, o en este caso la medida de A, porque estábamos hablando del caso de cubo de A más B. Entonces tendría de arista A. Y el volumen completo del cubo sería A por A por A, nos queda A al cubo. Luego tenemos unas tres figuras, tres cuerpos sólidos ahí que están representados en color celeste, o verde agua, ¿no? Esas figuras no son cúbicas,
tienen una cara que es cuadrada, que tiene en cada lado A, entonces eso es A cuadrado, pero la otra medida es B. ¿Cuál es su volumen entonces? A por B, porque el volumen de una figura sólida así tridimensional es largo por ancho por altura. Pero como aquí largo y ancho son A las dos, A por A cuadrado, y por B, a B. Entonces, ¿cuál es el volumen de eso? A cuadrado B. Después tenemos las tres figuras en color naranja, que tienen dos medidas iguales, que son B, pero una medida distinta, que es A. Entonces tiene A por B, que es AB cuadrado. Y como son 3 AB cuadrado. Y ahí casi al frente se ve una figurita en rojo. Ese es un cubo que mide en cada una de sus aristas, mide B. Entonces, B por B, ese cubito tiene un volumen de B cubo. Ahora fíjese, con esos 8 cuerpos, porque ahí salen 8, son 2 cubos, 3 que están ahí en verde agua y 3 en naranja. Con estos 8 cuerpecitos se acumulan las formas y nos queda exactamente el cubo que está ahí en la esquina inferior derecha, que está todo en color verde agua. Así queda formado el cubito. Pero ahora el cubo ya es un poquito más grande que el azul y mucho más grande que el rojo, ¿no? Ya es un cubo completo, pero tiene más cuerpo. ¿Cuánto mide ahora en cada arista? Mide A más B. Por A más B en la otra arista, por A más B en la otra arista. Quiere decir que su volumen es el cubo de A más B. Es el cubo de un binomio. El cubo de la suma de A más B. Eso les decía yo, lo hice a manera de repaso porque ustedes lo vieron en productos notables. Pero como ahora estamos en el repaso de factorización, entonces lo que ocurre es que en lugar de tener el cubo ya formado, así ya, perdón, tenemos el cubito formado ahí que sería A más B al cubo. Y dicen, ¿cuáles son las piezas que la forman? Eso es formar los productos notables. Nos dan los que están ahí en la esquina superior izquierda. Pero ahora la factorización es que a ustedes se le dé en forma de polinomio esos cuerpos que están ahí dispersos en la esquina superior izquierda. Y dice, con todos esos cuerpos forme usted sus factores. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Armar el rompecabezas, armar el cubo. Y lo que le queda de medida en cada arista, esos son los factores de ese cubo. Por eso se dice el cubo de un binomio. Pero en la siguiente diapositiva, que posiblemente tampoco la alcanzó usted a ver, yo les presenté unas características del cubo de un binomio. O sea, cómo queda el polinomio, que es el cubo de un binomio. Eso está en la siguiente diapositiva. Yo les hablaba de las características. ¿Qué ocurre? Es que el cubo de un binomio necesariamente va a ser un polinomio de 4 términos. Si usted ordena los términos de ese polinomio, la característica es que el primero y el último tienen raíz cúbica exacta. El segundo de ese polinomio, el segundo término de ese polinomio, resulta ser el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo término. ¿Y por qué? ¿Por qué triple? Recuerde que en el rompecabezas había 3 figuras iguales. Ese es el triple, ¿no? Salen 3 términos iguales. Entonces nos queda 3 de la misma forma. Después tenemos, en el siguiente término, es el triple producto del primero por el cuadrado del segundo. Y por último, el cubo del segundo. ¿Verdad? Y por último, pues, la siguiente diapositiva ya les presenté unos ejemplos resueltos en donde ya aplicamos esos casos, porque se decían, vamos a factorizar el polinomio x cuadrado más 9x, x cubo más 9x cuadrado más 27x más 27. ¿Qué hay a entender esto? Este polinomio podríamos decir, nos recuerda los cuerpos que están ahí dispersos en la esquina superior izquierda de nuestra primera diapositiva. Esos son los términos que están ahí. Ahora trate usted de armar el cubo. ¿Y qué le va a dar? Los factores, porque usted va a encontrar la medida de la arista. Pero aquí, al hacerlo algebraicamente, porque usted ya no lo va a hacer, hay algunos
Eso es una de las preguntas que me hacía. ¿Se puede hacer siempre con las gráficas? No siempre. Ya lleva mucho trabajo hacer con un polinomio un poquito más complicado. Eso solo se hace la primera demostración para estar convencido de que estamos en el procedimiento correcto. Aquí, entonces, le sacamos raíz cúbica al primero, raíz cúbica al último. Estas dos raíces se conjugan multiplicando el cuadrado de la primera raíz por la segunda y por 3, por el triple producto, ¿verdad? Y la primera raíz por el cuadrado de la segunda raíz y por 3. Y esos dos términos coinciden con el segundo y el tercero, respectivamente. Dice, aquí hay cubo de binomio. Entonces usted dice, encierro únicamente entre paréntesis la primera raíz y la última raíz. Lo separo por el signo del segundo término y elevo al cubo todo el binomio. Y está factorizado. Y así fue como la hemos trabajado. Pero quedan otros minutos y entonces yo quiero darle también oportunidad a alguien más que pregunte, a alguien que estuvo en toda la clase y puede ser que tenga duda de otra cosa. Aprovechemos un tiempecito más, nos quedan creo que como 4 o 3 minutos. ¿Habrá alguna preguntita más? Bueno, si no la hay, entonces vamos a ubicarnos hasta la última diapositiva, donde yo les hablaba de unos ejercicios. Yo les incluí ahí unos polinomios y las instrucciones es que hay que descomponer en factores esos polinomios. Pues usted va a aplicar este camino que yo le indiqué en el resumen. ¿Cómo puede hacer usted para dar qué caso es? Si tiene 3 términos y no tiene factor común, qué clase de polinomio es. En fin, usted aplica todo esto y va a poder resolver los ejercicios. Hágalo ya a manera de práctica. También lo voy a ubicar en un ladito ahí del aula virtual. Ahí lo va a poder usted encontrar ya a partir de esta tarde. Y también quiero compartir ahí con las secciones estas diapositivas. Se las voy a publicar ahí en su respectivo grupo para que ustedes también las tengan ahí a su disposición y pueden repasar a la hora de su estudio. Y cuando usted haya resuelto esto, hágalo porque le interesa practicar. Pero si tiene la fineza de mandarme, porque yo lo voy a publicar en el aula virtual, si usted lo puede resolver con su procedimiento y me lo devuelve el aula virtual, yo lo voy a analizar detenidamente. Quiero ver si usted tiene algunos errores. No para decir, aquí le voy a bajar puntos. No. Si usted tiene unos errores, voy a tratar de comunicarme con usted para corregir ese error. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hagan el ejercicio con dedicación y así yo espero tener también su respuesta, ¿verdad? Esto ya no puede valer puntos, ¿no? Porque ya estamos fuera de tiempo de acumular puntos de la unidad. Hágalo usted solamente por su interés. Muy bien, entonces, ya que no hubo ninguna duda más y estamos casi al final del tiempo, yo les agradezco su participación, les agradezco su entusiasmo, toda la energía que le puso para poder captar lo que yo desde acá traté de transmitirles. Espero que les sirva de mucho para su crecimiento en conocimientos. Les deseo un feliz día, tanto a todos ustedes estudiantes como para el personal que me ha apoyado esta mañana, Marcos, señor Delia, y también un saludo para sus respectivas familias. Dios les guarde y les bendiga. Feliz día para todos.